Muy buenas tardes, soy el doctor Martín Alvarado, médico pediatra. En esta oportunidad vengo a presentarles el tema convulsiones febriles en pediatría. Por definición, vendría a ser episodios convulsivos relacionados a fiebre en un niño entre los 6 meses y los 5 años. Ese es el intervalo de presentación. Y en aquellos niños en los cuales no se tiene alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, algún disturbio metabólico o historia previa de convulsiones afebriles. Como introducción vamos a ver que, como he mencionado, aparece durante la etapa de preescolares y durante un episodio febril, ¿no? Generalmente con la temperatura de 38 grados centígrados a nivel rectal o sus equivalentes, que puede ser a nivel axilar o a nivel bucal, ¿no? Es más frecuente en varones, con un porcentaje de 1.44 sobre 1 sobre las damas, y suele afectar al 4% de los niños, ¿no? Y como había mencionado, entre los 6 meses y los 5 años de edad. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Si bien es cierto, el rango promedio es entre los 6 meses y los 5 años de edad, si es que se presentara algún episodio entre 1, 2, 3, 4, 5 meses de edad, también se considera una convulsión febril hasta los 6 años de edad. Ese es el rango exacto, ¿no? Ahora, más de los 6 años de edad ya no sería una convulsión febril. Puede ser asociada a una convulsión a fiebre, pero tendríamos que ver si es que de repente hay alguna alteración a nivel del sistema nervioso central y ampliar los estudios, ¿no? La incidencia máxima es entre los 12 y 18 meses de edad, y el 75% de los pacientes convulsionan con una temperatura mayor a los 39 grados centígrados. No existe una causa establecida, pero hay algunos estudios en los cuales se ha reportado alteraciones a nivel genético. Entre los familiares de primer grado se reporta un 10 a un 20% asociado a la herencia autosómica dominante. Problemas virales, generalmente asociado a los virus de la influenza, parainfluenza o el virus del herpes simple, ¿no? Tipo 6. La vacunación asociada a algunas vacunas, la SPR y la DPT, sarampión, rubiola y paperas. Estructural, alteraciones a nivel del hipocampo, y también a través de los pirógenos endógenos, ¿no? Con la liberación de la interleuquina 1. Causas químicas, generalmente asociado a los cambios a los canales iónicos y el pH sanguíneo. ¿Cómo vamos a evaluar a un paciente que llega a la emergencia? Primero tenemos que catalogarlo en 3 grandes grupos: la convulsión febril simple, la convulsión febril compleja y el estatus epiléptico. La convulsión febril simple, generalmente, y gracias a Dios, es la que más se presenta, de un 80 a un 90%. Generalmente son tónico-clónicas, o sea, existen movimientos involuntarios de todo el cuerpo, ¿no? Con trastorno del sensorio, o sea, el paciente pierde el conocimiento. La duración generalmente es menos de 15 minutos y no hay una recurrencia entre las 24 primeras horas, o sea, es un solo episodio en 24 horas, ¿no? No hay un compromiso focal al examen neurológico, o sea, el paciente después de una convulsión febril simple no hay alguna alteración neurológica. Si bien es cierto, hay un estado postictal en el cual el paciente se muestra somnoliento, pero después de ello el paciente se recupera por completo y el desarrollo psicomotor es normal. Mientras que la convulsión febril compleja se presenta en un 15 a un 20% de los casos, suelen ser focalizadas, es decir, suelen ser asociadas a trastorno del sensorio, pero en movimientos no generalizados como las crisis febriles simples, sino son movimientos de un brazo, de una pierna, o puede ser de un hemicuerpo, ¿no? A veces de repente movimientos repetitivos de la boca, ¿no? Como el chupeteo o algún movimiento involuntario de alguna parte del rostro, ¿no? La duración es más de 15 minutos y estas sí se suelen repetir en las primeras 24 horas, ¿no? de un proceso febril. Suele estar asociado a algún déficit neurológico posictal y el desarrollo psicomotor puede estar alterado, no puede ser anormal. El cuadro clínico, como había comentado, las más frecuentes son las crisis tónico-clónicas generalizadas en un 55 o 94%. Primero hay que verificar la temperatura, si efectivamente se trata de una convulsión asociada a fiebre, y tiene que estar dentro del rango que les había comentado, ¿no? Entre los 6 meses y los 5 años de edad,
con una extensión hacia los 2 a 3 meses de edad y los 6 años de edad. Hay que ver los antecedentes de convulsiones febriles y afebriles también asociados en la familia y en el paciente. El tiempo de la convulsión, que es muy importante para catalogarlo dentro de una crisis febril simple y una compleja. Recordemos que no todos los establecimientos de salud se encuentran cercanos a la vivienda de las personas, y es ahí donde ocurren generalmente los episodios de convulsiones. Entonces, es importante saber esto porque tenemos que ver más o menos la distancia de dónde ha ocurrido el episodio hasta el tiempo que llega el paciente al hospital, porque ese tiempo también se contabiliza al momento de catalogarlo en una crisis febril simple y una compleja. Tiempo de enfermedad y los síntomas asociados, ¿no? Si de repente ha tenido fiebre, convulsiones, diarrea, la presencia de petequias en la cara, o sea, manchas en la piel, y bueno, y hacer un examen físico general, ¿no? También es muy importante ver si es que el paciente, por ejemplo, es un paciente que presenta un episodio convulsivo febril de 2 meses. En ellos sí hay que catalogarlos y hay que de repente realizar otros estudios más, ¿no? Porque de repente se trataría de algún otro cuadro que nos está enmascarando, ¿no? Por ejemplo, en una meningitis. Es por eso que es muy importante la realización de una punción lumbar. ¿En quiénes vamos a realizar una punción lumbar? En pacientes menores de 1 año con una primera convulsión, paciente quien previamente recibió tratamiento antibiótico, porque recordemos que el antibiótico puede enmascarar un proceso infeccioso, y pacientes con signos meningios, ¿no? En pacientes que ya se pueden constatar y corroborar los signos meningios, es decir, en mayores de 1 año y medio. El tratamiento básico son dos momentos precisos. Al momento que se ocurre el episodio convulsivo, que generalmente, como les había comentado, es en el hogar, y otro episodio o otro tratamiento que se debe realizar ya cuando el paciente llega a la emergencia, ¿no? Primero, el manejo de una crisis en el hogar. Lo principal es estar calmados, no desesperarnos, hay que desabrigar al niño, no dar medicamentos por vía oral durante la crisis. Es preferible en este caso tener algún otro medio. Sería lo recomendable la vía intrarrectal con los supositorios, colocar al paciente del cúbito lateral, y hay que aspirar y limpiar las secreciones, ¿no? En ningún momento hay que tratar de abrirle la boca al paciente ni colocarle algún objeto, porque podemos causar un daño peor, ¿no? Ya nos podemos causar daño nosotros porque el paciente nos puede morder, o también podemos causarle daño, ¿no? De repente le colocamos algún objeto de metal o de madera que el paciente puede causarse algún daño, ¿no? Ruptura de algún diente, o tal vez de la lengua, ¿no? Y luego de ello acudir al hospital. Y el otro escenario es cuando el paciente ya llega al hospital. Entonces, como médicos, lo que tenemos que saber es fundamental conocer nuestro servicio. Entonces, el paciente llega a la emergencia, tenemos que saber el flujo, por dónde va a ingresar el paciente y a dónde lo tenemos que dirigir. Para ello, nosotros tenemos que conocer dónde se encuentran cada uno de nuestros implementos. Primero tenemos que ver desde que llega el paciente a dónde tenemos que trasladarlo al área de trauma shock. Tenemos que saber dónde está el oxígeno, tenemos que saber dónde está la cánula binasal, dónde está el termómetro, dónde está el diazepam, dónde están los medios por los cuales podemos disminuir la temperatura, ya sea a través de los supositorios, a través de las ampollas. Jarabes en este caso no se deben utilizar, están contraindicados. Y tenemos que tener, y sobre todo que el médico es el líder de la emergencia, entonces él debe comandar la emergencia, debe saber distribuir a su personal y cada función que debe cumplir cada uno de ellos, ¿no? Primero, una vez que llega el paciente, como ya les había comentado, saber por dónde se lo va a dirigir, a dónde lo tenemos que llevar y qué es lo que tenemos que hacer. Primero, asegurar la vía aérea, ¿no? Entonces, un paciente que convulsiona, generalmente hay alguna falta de aporte de oxígeno al cerebro, entonces hay que primero monitorizar sus signos vitales. Dentro de ellos está la saturación de oxígeno. Si usted es un paciente que llega con una saturación de oxígeno menos del 94%, lo que tenemos que hacer es administrar el oxígeno. ¿A través de qué? De una cánula binasal. La cánula binasal se conecta directamente al balón de oxígeno y nos va a aportar un flujo de oxígeno de 4 a 5 litros por minuto. Y con ello le aseguramos el aporte de oxígeno al cerebro.
Como les había comentado, hay que también aspirar secreciones porque el paciente viene con cialorrea, o sea, con saliva excesiva, estabilizar y monitorizar las funciones vitales, contabilizar el tiempo de la crisis, lo que les había comentado. Desde el momento, desde que comenzó la crisis hasta que llega al hospital, también se tiene que contabilizar ese tiempo. Y si el paciente generalmente cuando llega al hospital ya llegan sin convulsiones, llegan en un estado posictal, pero igual también hay que contabilizar todo ese tiempo, ¿no? Y si la convulsión dura más de 5 minutos y el paciente llega convulsionando al hospital, lo que tenemos que hacer es primero controlar las convulsiones. ¿Cómo lo vamos a controlar? Con los anticonvulsivantes. ¿Qué anticonvulsivantes tenemos? Los que generalmente tenemos en la emergencia son el diazepam y el midazolam. Diazepam, la dosis podemos aplicarlo con 2 vías. Generalmente por la practicidad y por lo rápido que se puede administrar, la vía intrarrectal es la de la primera elección. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Diazepam de 0.5 miligramos por kilogramo dosis, intrarrectal. Si el paciente continúa convulsionando, pese a que ya le hemos colocado la primera dosis, podemos colocar una segunda dosis mientras que la enfermera ya va canalizando una vía, ¿no? Para pasar al siguiente punto, el diazepam endovenoso, de 0.3 miligramos por kilogramo dosis, con un máximo de 10 miligramos por kilogramo dosis. Si es que el paciente continuara convulsionando, ya tenemos que actuar de otra manera, de repente la fenitoína o el fenobarbital, pero ya el fenobarbital es en un manejo de una UCI pediátrica o un manejo con un soporte ventilatorio, porque como sabemos, las benzodiazepinas pueden causar depresión del centro respiratorio. Otra opción que tenemos es el midazolam intranasal o intrabucal con una dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo dosis y manejar la fiebre con los medios físicos que tenemos. ¿Cuáles? Primero, bañar al paciente, ¿no? Se desnuda al paciente de unos 10 a 15 minutos frotando todo el cuerpo desde el cuello hacia abajo con una esponja o con un trapo, tratando de hacer fricción para que a través de la evaporación el paciente pierda y baje la temperatura, ¿no? Lo otro es con lo que les había comentado, la aplicación de los antipiréticos, ¿no? Que en este caso puede ser el metamizol intramuscular a una dosis de 20 miligramos por kilogramo dosis, o podría ser también intrarrectal, ¿no? Que también hay en esa presentación. ¿Cuándo debemos hospitalizar a un paciente una vez que ya hemos estabilizado? Primero, una crisis febril simple, un primer episodio en mayores de 18 meses, explicación, hablar con los padres, orientarlos, comentarles que no va a traer consecuencias, porque el mayor temor de los padres es que después de un episodio convulsivo el paciente presente algún tipo de secuela, ¿no? Lo cual no se ha demostrado, no hay reportes en los cuales se demuestre que el paciente tiene algún tipo de alteración a nivel neurológica después de una convulsión febril. Entonces hay que tranquilizarlos y hay que observar, eso sí, a los pacientes las 24 primeras horas, porque pueden volver a convulsionar y es muy importante el control de la temperatura ya en casa. Pero si el paciente es menor de 18 meses, hay que hospitalizar al paciente y ver la posibilidad de realizar una punción lumbar, ¿no? Por lo que les había comentado, que hay cuadros de meningitis en los niños, los cuales se pueden presentar con episodios de fiebre y convulsiones, ¿no? Con antecedentes de una crisis febril simple, educación y orientación a los padres para la observación en casa por 24 horas. Y en la crisis febril compleja sí necesita la hospitalización para observación y realización de otros exámenes más, ¿no? Otros exámenes de laboratorio para ver cuál es la causa de esta crisis febril compleja, ¿no? Un hemograma, PCR, examen de orina, una evaluación del paciente, ¿no? Ver cómo está la garganta, los oídos, los pulmones, el abdomen, y un examen de orina para descartar una infección de vías urinarias como causa de la convulsión, ¿no? El pronóstico, gracias a Dios, esto es un pronóstico favorable. No se ha reportado, como les había comentado, de recurrencias o algún tipo de secuela, ¿no? Neurológica después de una convulsión. Entonces el pronóstico es bueno, pero sí se ha demostrado que después de haber tenido de repente algún antecedente neurológico o alguna alteración del desarrollo psicomotor, también está asociado a algún mal pronóstico, y posterior de repente la administración de algunos medicamentos para evitar que nuevamente se vuelva a presentar alguna otra convulsión, ¿no?
Y lo más importante es explicarle a los padres que estos cuadros se pueden volver a repetir. Se ha visto que un 30 o un 35% nuevamente se pueden volver a presentar estos cuadros, ¿no? Y también depende de la edad. A menor edad, mayor es el riesgo, ¿no? Generalmente los menores de 15 meses de edad. Antecedentes de convulsiones febriles en familiares de primer grado, eso también es muy importante. De repente llega un paciente convulsionando, tenemos que preguntarle a los papás, ¿no? si es que ellos han convulsionado cuando han sido niños, o si es que tienen algún hermanito que también han presentado convulsiones, ¿no? Y lo más importante también es ver la duración breve entre el inicio de la fiebre y la convulsión. Eso también es muy importante, si es que hay alteraciones o alguna neuropatía previa, y antecedentes de convulsiones afebriles en la familia, ¿no? De repente hay antecedentes de alguna otra patología que produzca convulsiones, ¿no? Como por ejemplo las epilepsias. Con respecto a ampliando un poco más acerca de los exámenes de laboratorio que debemos pedir, ¿en quiénes debemos pedir una tomografía o una resonancia magnética? En aquellos pacientes que de repente sospechemos la posibilidad de que se trate de algún cuadro de algún foco epileptógeno que esté causando las convulsiones, o en aquellos pacientes que ya sobrepasan de la edad promedio en los cuales se pueden presentar las convulsiones febriles, es decir, en menores de 6 meses y en mayores de 6 años, ¿no? Como rango externo. Entonces, muchísimas gracias. Esto es una pequeña exposición de definición, causas, manejo y el pronóstico de las convulsiones febriles. Muchas gracias.